Vamos a ver otro caso. Un hombre de 28 años llega a la consulta por ptosis, debilidad muscular y atrofia de los músculos faciales. El médico nota que el paciente tiene rigidez y retraso para relajar después de que extiende la mano para cuando el paciente saluda a alguien o cuando saluda al médico. El paciente dice que su padre y su hermano tienen problemas similares, pero los síntomas aparecen más severo en el paciente. El nacimiento del paciente y la niñez fueron normales, temperatura 37, pulso 72, respiraciones 14, presión 126/78, examinación física muestra ptosis bilateral y debilidad muscular de las extremidades distales. La marcha, los nervios craneales y la examinación endoscópica son normales. ¿Cuál de los siguientes puede ser o es más probable que esté asociado con la condición del paciente? Las opciones es anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, anticuerpos en contra del antígeno HU, disminución de la producción de distrofina, desmielinización en el sistema nervioso central o fibras en forma de anillo en una biopsia de músculo. Asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces, así nada más de ver el caso, cuando nos dicen que el paciente tiene retraso o que se queda tiesto y que tiene disminución de relajación o que se tarda, tiene retraso en relajación, por ejemplo, cuando están saludando, que se tarda en relajar. Esto es clásico para un paciente que tiene la distrofia miotónica o enfermedad de Steinert. Esto es, el paciente tiene o agarra la forma de la cosa que está agarrando y en esta posición se queda. Entonces, por ejemplo, se está agarrando, digamos, el control, agarra el control, luego ya deja el control, pero su mano se queda en la posición en la que estaba agarrando el control. O, por ejemplo, aquí, cuando está saludando al doctor, agarra las manos y ya, o sea, le cuesta trabajo soltar al doctor o a la persona porque su mano se queda en la posición en la que estaba. Le cuesta trabajo hacer la relajación o se tarda, tiene retraso en hacer la relajación. Entonces su mano toma la forma de la cosa que está agarrando. Por ejemplo, si está abriendo una chapa, entonces abre o agarra la chapa y luego le cuesta trabajo soltar la chapa. O si está destapando un frasco de café, pues lo destapa, pero luego se queda con la tapa en la mano porque le cuesta trabajo o tiene retraso en la relajación. Esto es clásico de la enfermedad de Steinert o la distrofia miotónica. Entonces el paciente tiene distrofia miotónica. Otra cosa que nos dice que el paciente tiene distrofia miotónica es que nos dice que su padre y su hermano tienen condiciones similares o tienen sintomatología similar. Esto es, recordemos que la enfermedad de Steinert pertenece a las enfermedades que son por nucleótidos de repetición, por trinucleótidos de repetición, y los trinucleótidos de repetición, esto hace que el paciente en cada generación tenga la enfermedad o que se presente la enfermedad a una edad más temprana que en la generación previa y de manera más severa. Entonces aquí nos dice que el paciente los tiene más severo, o sea, pues más severo que el padre y a una edad más temprana. Entonces, clásico de una enfermedad de trinucleótidos de repetición, como la enfermedad de Steinert, que es la que tiene el paciente. Ahora, vamos a ver a qué se asocian. Vamos a ir por descarte. Anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina. Esto sería miastenia gravis. En la miastenia gravis tenemos tenemos anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina que están en el músculo o la placa neuromuscular. Entonces, el paciente que tenga miastenia gravis se presenta con una debilidad progresiva, o sea, a lo largo del día empeora, el paciente tiene más debilidad y generalmente son mujeres, y aquí clásico sería, por ejemplo, que el paciente tiene ptosis, aquí como ven el paciente, pero nada más eso, puede tener dificultad para ver, visión borrosa, pero es que empeora a lo largo del día, no se queda tiesto y no le cuesta hacer relajación, nada más tiene debilidad. Entonces, esta no es. Los anticuerpos en contra del antígeno HU, este es un síndrome de una neuropatía sensitiva paraneoplástica, es por un síndrome paraneoplástico y es mediado de manera inmune o es por manera autoinmune. Esto es, los pacientes generalmente que tienen cáncer o un carcinoma de las células del pulmón pueden tener anticuerpos en contra del antígeno HU, que este antígeno está en las neuronas del sistema nervioso central. Y este paciente se presentaría con hipotensión severa, hipotensión ortostática severa, puede tener ataxia, puede tener demencia, puede tener incontinencia urinaria
y puede tener la neuropatía sensitiva, que pues se llama neuropatía sensitiva. Generalmente es en la distribución de guantes, esto es, si nos ponemos un guante, en esta distribución, en la distribución donde tenemos puesto el guante, así se va perdiendo la sensibilidad. Pues el paciente lo viene así, no tiene ni pérdida de la sensibilidad, ni tiene un carcinoma de células del pulmón, no fuma y no nos dice que tenga cáncer de células del pulmón. Entonces, pues no, esta no es, no tiene incontinencia urinaria, no tiene demencia, no tiene ataxia. Esta no es. Disminución de la producción de distrofina. Esto es clásico para el paciente que tiene enfermedad de Duchenne o la manera más severa, más leve, que es la enfermedad de Becker. En la enfermedad de Duchenne, en el síndrome de Duchenne, el paciente no tiene o tiene defectuoso el gen que codifica para la distrofina, pero lo tiene totalmente, digamos, lo tiene totalmente dañado. Entonces el paciente no produce distrofina y se presenta con el síndrome de Duchenne, que clásico sería, no sería un paciente de 28 años, sería un paciente, digamos, de 12, 9, 10 años, que, o bueno, desde antes se puede ver, desde los 5 años se puede empezar a ver, pero un paciente que cuando se para, cuando está en el suelo y se quiere parar, se para agarrándose de su cadera, no se para pues como un paciente normal, se para apoyándose de su cadera porque tiene debilidad de los músculos proximales. Entonces, pues no, esto no es. Y pues tendría el signo de Gogger, que es clásico de cómo se para el paciente. Esto se ve en niños desde 3, 4, 5 años, se empieza a ver. Para los 12 años ya están en sillas de ruedas. Aquí el paciente no está en silla de ruedas. Y pues no nos dice nada del signo de Gogger. Siempre que nos estén preguntando en una pregunta de examen, que nos digan o que quieran que contestemos síndrome de Duchenne o síndrome de Becker, nos van a decir que el paciente se para de la manera del o la manera de el signo de Gogger. El signo de Gogger, que es utilizan su cadera para pararse. Aquí no nos lo están diciendo, entonces pues obviamente no pensamos, pues ya es un paciente grande de 28 años, no está en silla de ruedas y no nos mencionaron el signo de Gogger, entonces pues no tiene distrofia miotónica. Siempre que nos van a preguntar de la distrofia miotónica, del síndrome de Duchenne, siempre que nos van a preguntar del síndrome de Duchenne, nos van a mencionar el signo de Gogger, o casi siempre. Entonces ya vemos distrofia miotónica, daño a la distrofina, esto no es, porque esto sería síndrome de Duchenne o síndrome de Becker, que es la forma más leve. Luego, desmielinización del sistema nervioso central. Esto es clásico para la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es más común en mujeres, mucho más común, como 5 o 10 veces más común en mujeres, y no se presenta así, no se presenta con un paciente que tiene rigidez y que le cuesta trabajo relajar la mano. No se presenta así. Se presenta como una mujer que tiene sintomatología del sistema nervioso central, tiene por ejemplo pérdida de la visión del ojo, luego a los 2 meses se resuelve, luego un año después tiene, digamos, pérdida de la sensibilidad del brazo izquierdo, se resuelve, luego tiene pérdida de la sensibilidad del brazo derecho, y así, o sea, son síntomas neurológicos esparcidos en tiempo y en espacio y en tiempo, pues porque se resuelve, luego a los 2 meses le da y luego se resuelve y a los 3 meses le da otra cosa, entonces separado en tiempo y en espacio. No es, por ejemplo, que siempre tenga debilidad muscular o que siempre tenga pérdida de la sensibilidad del brazo izquierdo, ¿no? O sea, tiene pérdida de la sensibilidad del brazo izquierdo, luego tiene debilidad motora del lado derecho, luego tiene pérdida de la visión o cosas así, o sea, son localizaciones distintas, por eso es un síndrome o una patología que está separada en tiempo y espacio. Entonces, esclerosis múltiple no es, desmielinización del sistema nervioso central esta no es, esclerosis múltiple no es, y los ring fibers en biopsia del músculo, esto sí es. La distrofia miotónica, cuando sacamos una biopsia, las fibras tienen forma de anillo. Esto es clásico para la distrofia miotónica. Entonces, el paciente, ya vimos, tiene distrofia miotónica. Lo primero por lo que pensamos que tiene distrofia miotónica es porque el paciente cuando saluda su mano se queda tiesa y le cuesta trabajo relajar la mano. Esto es clásico, digamos que esto es patognomónico para la enfermedad de Steinert o la distrofia miotónica. Entonces, paciente que tiene enfermedad de Steinert. Luego la otra cosa que nos dice es que su padre y su hermano tienen síntomas similares y dice que el paciente lo tiene de manera peor. Recordemos que la enfermedad de Steinert es una enfermedad por repeticiones de trinucleótidos. Esto quiere decir que en cada generación se presenta la enfermedad de manera más temprana, a una edad más temprana y más severa. Aquí el paciente lo tiene más severo que su padre. Luego, la biopsia va a ser fibras en forma de anillo en la biopsia muscular. Esto es clásico para la enfermedad de Steinert. Y ya vemos que las otras no son. Estas, anticuerpos secundarios de receptores de acetilcolina, esto es para miastenia gravis, que se presenta como una debilidad progresiva a lo largo del día, que el paciente no tiene.
y tendría visión borrosa que el paciente no tiene. Anticuerpos en contra del antígeno HU, este vemos que es consecuencia o es un síndrome paraneoplástico, o sea, consecuencia de un carcinoma y es de células del pulmón, carcinoma de células pulmonares. El paciente no tiene carcinoma de células pulmonares, no fuma, no tiene factores de riesgo, no nos dice que tenga disnea, no nos dice que el paciente tenga carcinoma de células pulmonares. Entonces esta no es, y el paciente no se presenta ni con la pérdida de sensibilidad en forma de guante, ni con la incontinencia urinaria, ni con la demencia, ni con la hipotensión severa, ni con la ataxia. Entonces esta no es. En disminución de la producción de distrofina, síndrome de Duchenne, el paciente no tiene el signo de Gobert clásico. Esto se presenta en pacientes desde 5 a 4 años. Para los 12 años ya están en sillas de ruedas, que no está el paciente. Y pues síndrome de Becker es parecido, pero pues de manera más leve. Esta no es. Desvialización del sistema nervioso central, ya vemos que es esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es más común en mujeres. Se presenta como síntomas esparcidos en tiempo y espacio, o sea, se resuelve su síntoma, luego le da otro síntoma días después, o meses después, años después, se resuelve, luego al año le da otra cosa y así. Entonces, esclerosis múltiple no es. Y es esta. Entonces, fibras en forma de anillo que se ve en la biopsia del músculo. Te veo en el siguiente video.